Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos en este momento para compartir la palabra del Señor juntamente con mi hermano Cordero. Y para mí es una bendición el poderles saludar, que sea la gracia y la llenura del Espíritu Santo sobre cada vida, a cada quien que escuche este mensaje, esta palabra, la palabra del Señor. En esta tarde quisiera hablar juntamente con mi hermano Cordero de un tema muy importante que está en la Biblia, pero que muchas de las veces se habla poco, que es la restauración de Dios. Dios está interesado en restaurar al hombre, ya que cuando Dios creó al hombre lo hizo de una manera muy especial, puso su aporte. Y para dar inicio a ello, voy a leer una lectura bíblica que se encuentra en Génesis 2:7, que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que Dios hace con cada una de nuestras vidas, hermano Cordero. Ese es el amor de Dios. Dios ha puesto al hombre, lo ha creado, pero al mismo tiempo ha puesto de él en nuestras vidas. Y de esa manera Dios tiene cuidado para con nosotros. Dios está interesado en la creación. ¿Cómo mira ese punto usted, varón? Amén. Quisiera también aprovechar para saludar a los hermanos y amigos que nos sintonizan, y es un verdadero privilegio estar en este lugar con mi hermano Vargas. Y claro que sí, la restauración de Dios es un tema pero muy interesante, y tiene muchas cosas que podemos sacar nosotros de este tema, que son, como decía mi hermano, están allí en la Escritura, pero que muy pocas veces entramos a la profundidad de ellas. Y los versículos que mi hermano ha leído nos hablan acerca de los orígenes del hombre, de cómo Dios creó todas las cosas, pero también al hombre, y cómo Dios puso perfección en su creación. Y el hombre, como todos sabemos, es parte de su creación. Ahora, cuando nosotros hablamos de la restauración de Dios, es algo, hermanos, una palabra muy conocida, hermano Vargas, muy popular. Se puede decir que todo mundo en algún momento hemos escuchado la palabra restauración, pero surge aquí la necesidad de poder entender y de poder considerar lo que significa restauración. Y yo quisiera, hermano, en ese sentido, que usted nos ayudara, que si puede, a mi persona y a la audiencia, poder compartir lo que significa la palabra restauración. Restaurar, hermano, es una palabra me llama la atención, y de acuerdo al diccionario, restaurar es volver algo a su estado original. Amén. Dios a nosotros nos creó conforme a su imagen, dice, y semejanza, pero a causa del pecado todas esas cosas tuvieron un variante. Ahora Dios está trabajando por restaurar algunas cosas. Y le voy a decir algo, hermano Cordero, qué interesante es, porque cuando hablamos de la Biblia, lo que Dios restaura crece, se multiplica. Amén. Y el estado final es aún mejor. Ese es el amor y las manos de caricia que Dios pone sobre aquel hombre o aquella mujer que Dios ha querido restaurar. Ese es el amor por el cual y el propósito por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Amén. Hermano Cordero. Amén, muy interesante, hermano, la definición que encontramos, y qué bueno que ahora contamos con herramientas que nos ayudan a poder entender y poder de alguna forma hacer más práctica, más fácil la interpretación de la palabra de Dios y de todos los textos en los cuales encontramos información importante. Pero de acuerdo al significado de la palabra restauración, ahora podemos entender algunas cosas. Por ejemplo, si restaurar se aplica en ese contexto a todas las cosas, usted a lo mejor ha escuchado, nuestros amigos que nos sintonizan, nuestros hermanos que también están en sintonía, a lo mejor han considerado esto. Cuando una casa se deteriora, ¿ha escuchado usted que dicen vamos a restaurar la casa? Entonces hay gente que trabaja restaurando casas. Entonces lo que quiere decir es que esa casa, cuando se construyó y estaba nueva, era una casa
impecable, todos los detalles estaban en el lugar correcto, pero con el paso del tiempo, el uso quizás se deterioró y a causa de eso fue necesario una restauración. Entonces, creo que es muy interesante poder conectar o familiarizar el término de restauración en las cosas que son perecederas, pero también en las cosas imperecederas. Hablando del hombre y del estado original en que en la Biblia nos habla, en los versículos que mi hermano tomó de base para este pensamiento, podemos ver y podemos imaginar de alguna forma conforme a lo que encontramos en la palabra de Dios. En Génesis, hermano, cuando se habla acerca de un lugar perfecto, de un jardín del Edén donde Dios puso al hombre, y podemos, digo, a través de la palabra imaginar esa belleza, esa perfección donde no hacía falta nada. Hermano, usted se puede imaginar la pureza del aire, la pureza de todas las cosas en ese lugar. No sé si usted puede aportarme algo, Sí, hermano, en cuanto a eso. sabe, varón, cuando habla el escritor en Génesis y se escucha la conversación del diseño con el cual el hombre iba a ser creado, y dice la palabra, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Amén. Esa fue la conversación, pero en el versículo 27 de 1:27 de Génesis se efectúa eso, en donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Era esa imagen y era esa relación con el que Dios creó al hombre, en el que venía, hablaba con él. Pero hubo un momento donde ellos fueron engañados. Y cuando Dios vino, ellos se tuvieron que esconder porque hubo una interrupción ahí. Eso es lo que Jesucristo ha venido a restaurar. Amén. Esa relación, esa pureza con la que Dios nos ha creado. Para Dios no hay nada imposible, varón. Y Dios aún sigue trabajando. Sigue trabajando en restaurar vidas, en restaurar familia, amén, en restaurar relaciones de entre hijo y padre, o padres o hijos. Y ¿quién más que Dios, que es perfecto en hacer eso? Pero tenemos que abrir el corazón para que Dios pueda hacer esa obra con la cual Él ha soñado tener con sus hijos. Amén. Hermano. Amén. Gracias, hermano. Entonces, basados en esto, hermano, podemos decir que esa obra perfecta de Dios del principio sufrió de alguna forma un ataque, sufrió una interrupción a causa del enemigo que introdujo el pecado. Y el pecado vino a ser una separación entre Dios y el hombre, aquella relación perfecta que había en el huerto, donde la Biblia lo confirma y nosotros lo creemos, que Dios tenía una estrecha relación con amén, el hombre. Amén. Ellos podían hablar cada día con Era Dios. Una hermosura. Algo verdaderamente admirable. Pero a causa del pecado, entonces vino la desobediencia, vino esa separación. Y la Biblia nos muestra en Génesis que dice que cuando el hombre pecó, Dios se presentó y los llamó y les preguntó acerca de estas cosas. Y entonces llegaron a la conclusión, cuando cada uno dio su argumento, de que por su desobediencia, por su pecado, ahora iban a estar en una situación diferente a la del principio, diferente al estado original que Dios nos había puesto. Y esto nos lleva a nosotros a entender y a concluir de que allí surgió la separación entre Dios y el hombre. Podemos ver a través de Génesis que dice que el hombre fue sacado del huerto y que el huerto entonces fue resguardado para que el hombre no pudiera regresar. Entonces, desde allí, hermano, podemos entender que hubo, podemos decir así, una caída del estado original del hombre. Pero algo que me llama poderosamente la atención es la acción de Dios. Así es. Porque si nosotros analizamos todo lo que Dios hizo ahí, Dios en ese momento puso en acción un plan que era para restaurar al hombre, para poder restaurar ese estado original del hombre. Y como decía mi hermano Vargas, que Dios a través de todo esto venía plasmando en la Escritura como una imagen de lo que ese plan de restauración iba a ejecutar en un determinado momento en la historia. Pero nosotros como, estudiando la palabra, estudiando la Escritura, encontramos que ese plan
perfecto se realizó en la cruz del Calvario. A través de Jesús. Amén. A través de Jesucristo, que fue se puede decir, el final, o la complementación, la conclusión de ese plan que inició en Edén. Así es. ¿Verdad? Entonces, quisiera también, hermano, que pudiéramos leer un versículo, y ya lo vamos a hacer en el Nuevo Testamento, donde encontramos una situación que también podemos tomar en cuenta en cuanto a la restauración. Y lo encontramos en capítulo 3 del libro de los Hechos, versículo 19. Se los voy a leer y dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Mira, hermano, que esta palabra es algo verdaderamente impactante, en el sentido de que desde el principio hasta esta etapa del inicio de la iglesia, Dios no ha perdido el enfoque. Así es. El enfoque de Dios ha sido la restauración, y Dios sigue trabajando en eso. Amén. Dios sigue ahora, hermanos, hoy en día trabajando en esa misión que Dios tiene de restaurar no solo al hombre, sino, dice los versículos que hemos leído, de restaurar todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, hermano, hay una esperanza. Hay una esperanza, varón. Y es bien interesante el tema de la restauración en las manos del Señor. Amén. Y como lo dije al principio, cuando algo es restaurado en la Biblia, crece, se multiplica y aún su estado final viene a ser mejor. El ejemplo de Job. Amén. El ejemplo de Job, Job 1:3, describe lo que este hombre tenía. Dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, tenía 500 asnas. Amén. Eso lo dice en el versículo 3. En todo el sufrimiento, en todo el dolor, en toda la prueba, todo lo que este hombre pasó, y todos sabemos, hasta Santiago dice, de la paciencia de este hombre. Amén. Guardó su boca. En esos momentos él adoraba a Dios. Ese hombre era un adorador. Amén. Pero si miramos la Biblia, la restauración de Dios a la vida de este hombre en Job 42:12, dice que todo le fue doblado. Ya no eran 7,000, sino que eran ya 14,000 ovejas. Amén. Ya eran, varón, 6,000 camellos, y eran 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Sus 7 hijos también los tuvo, con la diferencia que las hijas de él eran unas mujeres tan bellas. Le agregó más Dios. Amén. Usted que me está escuchando en esta tarde, para Dios no hay nada imposible. Si Satanás te ha robado la paz, Dios la restaurará en el nombre de Jesús. Si te ha quitado la salud, en el nombre poderoso de Jesús, hermano Cordero, Dios es experto en eso. Amén. Pero como usted leía, alguien tendría que humillarse. Y ese Dios que trae juicio es experto a la misma vez de restaurar. Pero el pecado siempre deja cicatrices. Amén. Pero con la mano de Dios todo es posible, hermano Cordero. Amén, así es. Y fíjese que aquí hay algo verdaderamente interesante que yo quisiera brevemente tocarlo en consideración del tiempo. Los versículos que leímos, hermanos, nos muestran de que Dios tiene un plan en ejecución. Así es. Un plan que no descansa, que día con día está caminando para llegar a esa culminación. Quizás nosotros muchas veces no podemos percibir, no podemos ver el trabajo de Dios, pero Dios sigue trabajando. Amén. Amén. Y como decía mi hermano, Dios es experto en restaurar, en volver al estado original nuestras vidas. Todo lo que nosotros tenemos en juego, lo que hemos puesto en las manos del Señor, va a ser restaurado, va a cambiar de un estado en el que ahora se encuentra, o en el que nos encontrábamos, a un estado
mejor. Así es. Entonces, pero algo que me llama la atención de esto, hermano, es lo que está sucediendo aquí en Hechos 3:19. El apóstol Pedro está dando una respuesta a unas personas que están en este escenario. Y esto, hermanos, nosotros podemos considerarlo así. Estas personas que estaban, muchas veces, como decimos, nosotros leemos la palabra y están grandes cosas, tesoros enormes ahí, pero no podemos entrar en la profundidad. Muchas veces no entramos muy profundo, pero mire lo que dice aquí, que esto que el apóstol está respondiendo es a ciertos individuos, ciertos judíos que se encontraban en este lugar. Y la pregunta es, ¿quiénes eran estos judíos y de dónde? ¿De dónde aparecieron? Y la respuesta la encontramos nosotros en Hechos 2, capítulo 5, que dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y esto, hermanos, que moraban, no quiere decir que ahí vivían. En otra versión dice que ellos visitaban para este tiempo Jerusalén y vinieron de todos los lugares del mundo aquel. Entonces, ¿por qué estaban allí, hermano? Esa es la pregunta. ¿Por qué estaban estos judíos allí en ese tiempo que, si usted lo recuerda, es el tiempo de la fiesta de Pentecostés, que coincide con el nacimiento de la iglesia? Así es. Para todos nosotros es conocido que el Señor Jesús fue crucificado, o sea, la consumación del plan de Dios, aunque no el final, pero la consumación vino a través de la crucifixión y muerte de Jesucristo. Amén. Y eso coincidió con la Pascua de los judíos. La Pascua de los judíos era una fiesta solemne, una fiesta a la cual acudían judíos de todas las naciones. Entonces, podríamos decir que estos judíos que hoy están preguntando al apóstol, ¿qué debemos hacer? Porque todos conocemos que después de la manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que es la fiesta de Pentecostés, pero que coincidió con el aparecimiento de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, dice que el apóstol Pedro se levantó y dio un discurso, hermano, estremecedor. Sí. Y que a todos aquellos que estaban escuchando, dice que los impactó tanto porque el Espíritu Santo se manifestó y ellos mismos confiesan que dice que escuchaban a los que estaban ahí y que ellos consideraban gente sin educación, gente del vulgo, hablar en sus lenguas de origen, de donde ellos habían venido. Está poderoso. Entonces, hermano, mire lo que encontramos aquí es que estos varones que estaban en la fiesta estaban ya para el día de Pentecostés. Eso nos da a entender a nosotros que estos judíos que estaban hoy preguntando posiblemente presenciaron la ejecución de Jesús. Así es. Posiblemente presenciaron la crucifixión de Jesús, pero usted me puede preguntar, pero ¿cómo es que 50 días después de la Pascua, que es cuando se realizaba la fiesta de Pentecostés, ellos todavía estuvieron allí? Y la respuesta es sencilla. En aquel tiempo no habían vehículos, no habían aviones, no habían medios de transporte que fueran rápidos. Entonces ellos, como judíos devotos que eran, debían asistir a esas fiestas. Entonces se cree que lo que ellos hacían era participar en la fiesta de la Pascua, que duraba 14 días. Entonces 14 días y después esperar ese tiempo que faltaba, los días para que llegara la fiesta de Pentecostés. Y de seguro se hospedaban en algún mesón, en algún lugar, pero ellos estaban todavía para ese tiempo. Y por eso cuando ellos miran esto, dicen, ¿qué es esto que estamos viendo? Entonces dice que el apóstol le dice, esto que están viendo es la profecía que hoy se cumple, que en los postreros días derramaré de mi espíritu. Y la razón por que lo llevo a todo esto, amigo y hermano que nos sintoniza, es para que podamos entender cómo es que el plan de restauración de Dios vino. Y ellos ahora le dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y el apóstol le responde que deben de arrepentirse y convertirse para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora, mire el punto aquí, hermano, ¿cuál es? Que estas personas, a pesar de que eran religiosos, a pesar de que habían vivido quizás por mucho tiempo en un ritual espiritual religioso, necesitaban restauración.
Así es. Necesitaban restauración y por eso el apóstol aquí le responde que qué es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cuál es el punto? Que nosotros debemos comprender que muchas personas quizás allá afuera en el mundo pueden pensar o decir, yo no le hago nada malo a nadie. Yo vivo una vida, no me meto en problemas con nadie, no tengo vicios, trato bien a mi familia y eso está perfecto. Pero es necesario una restauración para cada uno de nosotros. Amén. Es bien poderoso, hermano, Cordero, como mencionaba al principio, Dios está interesado en restaurar relaciones, Amén. relaciones que han sido quebradas, relaciones que han sido traicionadas, relaciones que han sido dañadas. Y en este caso, ¿quién más que el experto que es Jesucristo, el Hijo de Dios? Amén. Le voy a decir algo, y hay leyes, hermanos, en las cuales Éxodos 22:1 había una ley de restauración. Amén. Dice que el que hurtare y fuere visto, si hurtare buey, dice que lo iba a regresar por 5 veces. Y si Amén. fuera oveja, tendría que ser restituido por 4. Yo no sé qué es lo que el enemigo te ha robado. Jesucristo describe en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. A través de Cristo y del sacrificio de Él en la cruz del Calvario, nuestras vidas pueden ser restauradas. Amén. Relaciones pueden ser restauradas. Amén. Y yo lo creo firmemente que si hay alguien que abre su corazón, Él lo hará. Amén. Aleluya. Ya para ir concluyendo, hermano, yo solo le quiero agregar de que la restauración, como usted ya lo mencionó, es algo en lo que Dios está interesado. Y algo que es muy importante que nosotros debemos comprender y que a través de la Escritura lo encontramos, es que lo primero que Dios quiere restaurar, la puerta para que Dios ejecute la restauración es el corazón del hombre. Amén. Dios no va a poder restaurar todas las cosas sin antes restaurar su corazón, porque la Biblia dice que del corazón mana la vida. Amén. Así que no sé, mi hermano. Sí, sí, eso es bien importante. No hay restauración si primeramente no cedemos y no queremos ser restaurados. Amén. Dice que sin remisión Si no hay derramamiento de sangre no hay remisión de Amén. pecado. Para que eso sea efectuado, tendremos que cederle nuestras vidas a Jesucristo. Amén. Algo bien importante, hermano Cordero, para finalizar. Qué lindo cuando habla la Biblia que fuimos creados a imagen y semejanza. Amén. Pero si usted analiza, el escritor en Génesis 1 habla y lo vuelve a repetir que fuimos creados a esa imagen y semejanza. Amén. Pero en Génesis 5:3 dice que nació Set, el hijo de Adán, pero ese muchacho dice que venía a imagen y semejanza de Adán. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que algo afectó el pecado. Amén. Ahí nos muestra ya la naturaleza caída, ya no el estado original, sino una naturaleza caída. Y eso es lo que, amén. Permíteme. Ahora lo que Jesucristo ha venido es a restaurar esa imagen en nosotros. Amén. Dice en Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre. Dice, creados según en Dios, no solamente en Dios, en justicia y santidad. Amén. Eso es lo que Dios va a restaurar en nuestras vidas. Amén. Le dejo el tiempo, varón. Amén, gloria a Dios. Y lo único que quisiera agregar, aportar es lo que mi hermano decía. Por eso es que hablábamos acerca de la restauración del corazón, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, lo importante aquí es, ¿quién derramó la sangre? El sacrificio de Cristo. Y a través de eso es que nosotros encontramos la salvación en Él. Y después de eso viene la restauración. Así que la invitación para todos aquellos que nos sintonizaron, que estuvieron pendientes de este momento de reflexión que hemos tenido con mi hermano Vargas, que si usted necesita esa restauración, si usted necesita esa esa sangre redentora de Jesucristo, hoy es un buen día
Hoy es la oportunidad que usted tiene. Quizás el mundo, los afanes y todo lo que la vida nos presenta lo han encerrado, lo han acorralado en una vida que usted mismo no sabe cómo va a ser. La respuesta la tiene el Señor a través de su palabra. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer, depositar en Él las cargas y dejar que sea Él el que conduzca nuestra vida y el que se va a encargar de restaurar no solamente hoy, sino prepararnos para llevarnos a esa restauración final cuando todos y cada uno podamos estar en su bendita presencia. Dejo el tiempo. Una corta oración por los enfermos. Amén. Pedir restauración. Gloria a Dios. Oramos entonces, Padre, Sí, buen Dios, Señor, en el Rey nombre de eterno, Jesús, muchas gracias pedimos, Padre, por la oportunidad que nos dio de estar en este Dios. lugar. Dios eterno, reconocemos su esa grandeza, salud su restaurada, poder, oh Dios, sus maravillas, sobre cada Señor. vida, Padre. Sabemos que no hay nada En esta imposible tarde, oh para Dios, usted. Esta tarde, Dios, le bendecimos, nos ponemos de acuerdo y le enviamos adoramos, una palabra de bendición le exaltamos, oh a cada Dios, uno de nuestros oyentes, en el Padre. nombre de Bendecimos Jesús. nuestra Dios congregación, les bendiga. nuestros pastores y a Alabado cada Dios. uno de los que han recibido esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, muchas gracias. Amén y amén.